Eso, perfecto. Listo. Entonces, el día de hoy, bueno, traemos una charla de parte de nuestro grupo de interés acerca de los eventos agudos de la infancia. Muy bien. Voy a colocar aquí la presentación. Eso. Entonces, les digo para que puedan, porfa, y confirmarme si se ve. Ya les digo. Entonces, eso. Perfecto. Ahí están viendo. Sí, Pacho. Listo, súper bien. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a abordar este tema de los eventos agudos de la infancia. Bueno, mi nombre es Juan Francisco Guevara, actualmente en semestre 13 y bueno, soy interno Junior Elite de pediatría y pues en la Universidad de La Sabana, claro está. Entonces, tenemos como referencias bibliográficas a todo lo que encontramos aquí presente. Primero tenemos a la parte de UpToDate, los documentos de la Academia Americana de Pediatría, los dos más importantes para este tema, acerca de la actualización del concepto de los eventos agudos de la infancia y dos muy importantes para cosas más bien prácticas, que son el Harriet Lane y el del San Vicente de Fundación, que es nuestro manual de urgencias de pediatría a nivel nacional. Bueno, muy bien. Como tabla de contenido, tenemos esta, la introducción, en la cual vamos a hablar acerca de definiciones, aclaraciones y parte de epidemiología. Segundo, una evaluación inicial en la cual vamos a explorar esos signos de los niños en este momento, aquellos signos de alarma y cosas que deberíamos tener en cuenta para una valoración más exhaustiva de los bebés. Bueno, seguimos con la parte del manejo y el pronóstico de este tipo de condiciones. Bueno, muy bien. Los lactantes. Nosotros tenemos el concepto lactante en nuestra medicina antes de los 2 años, ¿sí? O sea, exceptuando pues la parte de los neonatos. Entonces decimos que todo niño que es un lactante va de 1 mes de vida a los 2 años. Pero en Estados Unidos este tema no es tan así. Los conceptos cambian y los famosos infants los delimitan a los menores de 1 año, ¿sí? Y es por eso que la información que nosotros obtenemos, además de que antes teníamos otros conceptos y ahorita hablaremos de ese tema, es que el grupo etario que nosotros manejamos en Colombia no coincide en sí con eso que ellos llaman lactantes. Entonces podríamos llamarlos que aquellos lactantes menores, ¿sí? Que nosotros sí lo conocemos en Colombia, de 1 mes a 1 año, son los que vamos a empezar a denominar de ahora en adelante la infancia o los lactantes. Bien, como concepto importante para el resto de la presentación. Muy bien. Entonces, ¿qué es un evento agudo? Un evento agudo es todo cambio repentino de la respiración, la apariencia o comportamiento del bebé, ¿sí? Tiene un sinfín de condiciones que podrían ser la causa de este tipo de eventos y vamos a revisar qué casos ameritan estudios complementarios que lleguen a dar con esa etiología. Muy bien. Entonces, tenemos como definiciones que, más preciso, en el año 2016, la Academia Americana de Pediatría llegó a actualizar lo que antes se le conocía como los eventos aparentes que amenazan la vida, previamente conocidos como ALTE. Ese concepto, junto con lo que de pronto es un poco más famoso que el resto de conceptos que hablaríamos ahorita, que es el síndrome de muerte súbita del lactante, ellos estaban muy poco diferenciados entre sí. Se podían llegar a solapar las definiciones, no estaba muy bien claro. Y es por eso que se pusieron en el trabajo en 2016 para unificar esto y poderlos distinguir como se debe. Y ahí surgió el concepto de un evento inexplicable resuelto brevemente. Es un poco largo y es por eso que lo denominamos como BRUE. ¿Qué es un BRUE? Bueno, ahorita vamos a mirar cómo qué es lo que sucede en los niños que tienen estas situaciones, pero en términos generales es un cambio repentino de la apariencia, ventilación del bebé y eso es, ¿vale? Debido a ese cambio de concepto, cambiaron también todas las estadísticas. Entonces,
Lo que vamos a mirar ahora es cómo cambió el tema desde 2016 que se actualizó este concepto, si hubo un sobrediagnóstico, un bajo diagnóstico verdadero. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó en esa situación. Muy bien. Entonces, siendo así, un BRUE no es en sí un diagnóstico, es un diagnóstico más bien sindromático, podríamos decirlo así, algo que podría abarcar cualquier tipo de enfermedad, pero que se manifiesta de la misma manera que como les he venido explicando. Pero existen ciertos criterios y han sido definidos, de nuevo, por la Academia Americana de Pediatría. Aquí tenemos esta tabla, en la cual nos definen que un BRUE es aquel episodio repentino, breve y ahora resuelto que ocurre en un infante. Recordemos que un infante para ellos es todo menor de un año, que incluye uno o más de los siguientes criterios. Entonces, que tiene cianosis o palidez, o sea, cambios de coloración en el bebé, que tenga un patrón ventilatorio alterado, o sea, que esté ausente, disminuido, o sea, irregular. Tercero, el tono, cambios en el tono muscular del bebé. Y tenemos como cuarto posible criterio un nivel alterado de la conciencia, ¿vale? Todas esas cosas, recordemos, solo debe ser como mínimo una de ellas, pero si llega un motivo de consulta de una mamá que dice que de un momento para otro el bebé se le puso azul y de un momento para otro no interactuaba con ella y parecía que si estuviera ella, eso pasó una vez, yo me acuerdo, dijo, parecía como si el niño se me estuviera muriendo. Eso es lo que refieren los papás, es un proceso muy angustiante, agudo y que de un momento a otro resuelven, ¿sí? Pero hay unas características que a nosotros nos tranquiliza más cuando eso llega a ocurrir. No es que digamos, no, todo esto está bien, no. Hay que indagar ciertas situaciones y son estas, las características de bajo riesgo. Deben cumplirse todas las siguientes para poder decir que estamos tranquilos frente a este tipo de episodios y amerita un manejo que ahorita hablaremos. Entonces, los siguientes criterios son los necesarios en total para poder decir es un BRUE de bajo riesgo, ¿sí? Un BRUE de bajo riesgo es todo aquel niño que tenga una edad mayor de 60 días, si es pretérmino, que tenga una edad gestacional actual de más de 45 semanas, ¿sí? Y que haya nacido después de las 32 semanas gestacionales, ¿sí? O sea, si es un niño que nació a las 28 semanas, toca prestarle mucho cuidado y ya no es un criterio de bajo riesgo. Entonces, todo aquel que haya nacido pretérmino, pero que haya sido mayor de 32 semanas y que actualmente tenga 45 semanas postconcepcionales cumplidas, es un criterio ahí sí de bajo riesgo. Cuando tenemos un solo BRUE en la vida, ¿sí? Esa es otra. Que haya durado menos de un minuto, que no haya necesitado reanimación por un personal médico entrenado en el tema, ¿sí? Porque puede decir el papá, no, es que yo nunca he hecho ningún curso, pero no sé, a mí me habían dicho que dándole palmadas en la espalda y presionándole el pecho podía salir de esa situación. Sí, pero no. Pero esa persona no tiene un entrenamiento para eso, a no ser que tenga una certificación oficial. Todo eso lo hablan. Y también tener en cuenta que no existan hallazgos en la anamnesis y el examen físico que sugieran alguna etiología en específico. ¿Qué viene siendo entonces esos hallazgos? Esos vienen siendo los siguientes. Principalmente tenemos todo aquello que digamos, esta cosa me pinta más bien para alguna cosa en específico, ¿sí? O sea, podríamos tener a un niño con fiebre, con diarrea, que tenga síntomas respiratorios altos e incluso, aunque suene obviamente difícil de comprender y más aún en niños de esta edad, signos de maltrato, ¿sí? Y en eso quiero que sea uno de los mensajes importantísimos de este encuentro, y es que el maltrato infantil es una causa de BRUE, ¿sí? Entonces debemos tenerlo por ahí en mente. Eh, Todo aquello que sea un síntoma de vómito, letargo,
anomalías congénitas, historia familiar de Brue, los hermanos que comparten Brue, toca estudiarlos, ¿sí? A todos ellos. Y manifestaciones en el examen físico que sugieran, obviamente, lesiones, una fontanela anterior abombada, sangrados, todo lo que, de nuevo, nos lleve a maltrato, ¿sí? Alteración del sensorio en el momento de la valoración, ¿sí? No que el niño ya esté en urgencias y que esté interactuando, jugando con sus juguetes, no, sino que esté en el momento con nosotros en urgencias y aún continúe con alteración del estado de conciencia, que tenga un mal aspecto, tenga esfuerzo respiratorio o que tenga distensión abdominal o vómito. Ese es el mensaje súper importante de todo esto, y es saber distinguir a través de esta definición qué es un BRUE y qué es un BRUE de bajo riesgo. ¿Mm? Siendo así, nosotros ¿qué tenemos? Un BRUE de bajo riesgo es aquel que necesita simplemente observación y en dado caso de que requiera algún examen, que ahorita veremos eso, deberá ser algo mínimo, ¿Mm? Con baja probabilidad de que tenga un trastorno subyacente grave, ¿vale? Entonces, todos estos criterios han sido estudiados, pero tienen su cierta controversia actualmente. Es relativamente nuevo este cambio, es desde 2016, y es por eso que se ha tratado de reevaluar ese tema. ¿Por qué? Porque es muy bueno para predecir eventos recurrentes de este tipo, pero no es muy bueno que digamos para identificar a ese pequeño grupo de niños que puede que tenga una afección subyacente grave, ¿sí? Entonces, esas son las limitaciones que aún se tienen de la definición y es por eso que ya la Academia Americana de Pediatría ha sacado ciertos algoritmos, manejos para poder corregir un poco esto de la definición, pero con unas decisiones al momento de la valoración del paciente. Entonces, ¿qué pasó con el ALTE? ¿Qué pasó con ese concepto? Porque prácticamente todos los pediatras en urgencias mencionaban eso antes. Incluso hoy en día se sigue utilizando el término ALTE. Como les digo, es un cambio pues, relativamente nuevo. ALTE, sí, quedó en el pasado, pero aún los estudios que tenemos de eso nos han ayudado para poder ajustarlo al BRUE, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese tema. Y también porque el ALTE generaba dos cosas. Primero, generaba valoraciones excesivas innecesarias y no tenía un buen, digamos, como que no era un buen recurso por su definición para decir que tenía algún trastorno subyacente. Y la segunda cosa es que en sí esos eventos no amenazaban la vida. Entonces, haberles dicho a los papás en ese momento que el diagnóstico era un evento que podría amenazar la vida era algo supremamente angustiante. Entonces, eso también se cambió por la respuesta de los papás, por un concepto, un término que tuviera una mayor aceptación por ellos. Como epidemiología, contamos con lo siguiente. Entonces, no se tiene incidencia del BRUE, pero los estudios de ALTE, o sea, todos los que eran antes de 2016, mencionan que su ocurrencia actual a nivel mundial es de 3 a 41 lactantes menores por cada 100.000, por cada 10.000, perdón. Entonces debemos tenerlo ahí presente porque es relativamente frecuente que esto ocurra. Se dice que hasta un 43% de los lactantes tendrán un evento agudo que involucre cambios en su piel, la respiración, tono muscular y conciencia al año de vida. O sea, es es tirar una moneda al aire prácticamente, ¿sí? Casi que un 50%. Y por eso es la frecuencia con que esto llega a ocurrir en los servicios de urgencias o que como resuelven por sí solos, dicen, no, pues se había atorado y casi se nos muere. Y es por eso que la estadística, pues, aunque se tiene, digamos, en los hospitales, es más desde la casa que se ha venido estudiando eso, su verdadera prevalencia e incidencia en la actualidad. Muy bien. Como factores de riesgo tenemos unos mayores y unos menores. Los mayores son los más estudiados. ¿Cuáles son? Aquellas dificultades alimentarias, síntomas de vías respiratorias superiores, en específico las infecciones respiratorias agudas, una edad menor de 2 meses, ¿sí? Y los antecedentes de episodios previos.
Como pueden ver, todos ellos nos pueden explicar una afección subyacente y también son criterios de alto riesgo. Los niños, como bien decíamos, menores de 60 días, menores de 2 meses y que hayan tenido episodios previos. Son los mayores factores de riesgo, pero también hay algunos otros que sí han sido estudiados, pero que no se han hecho con tal magnitud como estos, ¿sí? Entonces, están los niños pretérmino, los de bajo peso, el tabaquismo materno, una gestación posttérmino, o sea, que sea mayor de 41 semanas, y los primogénitos. Son factores de riesgo menores. La verdadera pregunta, ¿qué nos podría explicar un evento agudo? Entonces, ¿eso por qué ocurre? ¿Sí? Porque eso no es que, digamos, sea porque sí, ¿sí? No es porque sí el niño se puso así, no. O que sea algo fisiológico, no, no lo es. Eso siempre debe tener una causa detrás de ello. Pero algo que toca tener claro es que no sea una causa subyacente grave. Las más frecuentes que se estudiaron cuando aún se tenía el concepto de ALTE son estas tres: el reflujo, los trastornos neurológicos y las infecciones respiratorias. Las tres más frecuentes y las tres más importantes. Aún hoy en día es lo que se sigue viendo gracias al BRUE. Aún faltan estudios que lleguen a acoplar esa nueva definición con los estudios actuales y revisar de nuevo su etiología verdadera. Pero como es un grupo heterogéneo de etiologías, tenemos estas tres por el momento, ¿sí? Aún así, hay unas poco frecuentes, pero a nivel mundial, y de nuevo quiero recalcar en una que es importante, y es el maltrato infantil, que también es una causa importante, lastimosamente, con relativa frecuencia en Colombia y pues, obviamente en el mundo. Las causas poco frecuentes, ¿cuáles son? Cardiopatías, obstrucción de vía aérea, que es lo que más creen que son los causantes, en especial los papás piensan que se atoraron y por eso se pusieron así, aunque puede ser cierto, se ha visto que no es del todo así, sino que la número uno es el reflujo. También trastornos metabólicos innatos del metabolismo, ¿sí? La anafilaxia, infecciones bacterianas, en específico las urinarias, pero como pueden ver, cada una de ellas hasta máximo un 3% de posibles causas, ¿sí? De explicación. Y en aquellos que no hayan tenido fiebre, las infecciones bacterianas son más probables en aquellos que presentan múltiples eventos al día del ingreso, ¿sí? Entonces, ese hecho de haber tenido eventos previos, ¿m? Nos habla de que puede existir una infección bacteriana en realidad. Eso es como una relación más o menos que se ha visto por ahí. Y aquellas que hayan sido raras, con temas de apneas centrales y tóxicos. Muy bien, listo. Como signos de alarma, lo que habíamos mencionado ahorita, esos signos en el examen físico y la anamnesis que nos digan, oiga, pilas, porque este niño en verdad necesita un estudio más profundo y puede sugerir una etiología en específico. Un mal aspecto, compromiso fisiológico significativo, trauma, de nuevo, el maltrato infantil, súper importante, ahí está. Eventos previos o clínicamente significativos en un hermano, ¿sí? O que haya ocurrido muerte inesperada en un hermano y todo el tema congénito, la dismorfología de los niños. Muy bien, con todo esto en mente, ¿cómo es su evaluación inicial? Entonces, siempre la clave, como siempre y todo en la medicina, todo debería guiarse por la entrevista del paciente y el examen físico, ¿sí? Entonces, ahí está. Podemos identificar, claro que sí, el riesgo de una enfermedad subyacente. Ya tenemos unos criterios definidos de bajo riesgo y demás, pero debemos tener en cuenta que la causa del evento, a pesar de que hagamos el mayor esfuerzo del universo, solamente se va a identificar en un 21% de los casos. O sea, uno de cada 5 niños que tengan BRUE se les va a identificar una causa. Y ese uno de cada 5 es el que nos ha permitido establecer esa estadística de las etiologías. Y lo más frecuente que se identifica es el reflujo. ¿Mm? Ahí está. Esto, gracias al examen físico y la anamnesis, puede
aumentar bastante el porcentaje para poder identificar qué fue lo que pasó, cuál fue su causa, pero no a tal punto de ser el 100%, sino que nos llega hasta un 49% adicional. Entonces, aunque es útil, obviamente, no es el 100%, ¿sí? Y es por eso que muchos niños pueden que se queden sin diagnósticos, ¿sí? A pesar de la mayor cantidad de esfuerzos que se hagan. Aún así, hay pistas clínicas. Y es por eso que necesitamos realizar todo lo que encontramos aquí en esta tabla, como una lista de chequeo. Revisar del evento que el papá o la mamá o el cuidador nos describa súper bien qué fue lo que ocurrió. Entonces, dónde estaba el niño, qué estaba haciendo, si tuvo esfuerzo respiratorio, si hizo algún tipo de ruido extraño, color del niño, cambios del color en el tono en los ojos, em, que haya em, ¿qué? Vomitado, leche, moco, sangre, cuánto duró y si alguien lo vio, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son importantes. Hay muchas veces que los papás identifican estos episodios porque recordemos, esto es supremamente frecuente, por las cámaras de video que colocan en las cunas. Esto también se ha visto y aunque sea angustiante, hay muchos papás que incluso han compartido por redes sociales para los demás padres este tipo de cosas. Eso obviamente genera mayor angustia en las personas, pero ha hecho de pronto una mayor conciencia sobre este tipo de situaciones y que esto ocurre, porque aún así, aunque estemos hablando del tema y todo, hay mucha gente que sigue en medicina y no conoce el tema. Entonces, eso ha ayudado en cierta medida a generar un poco de ansiedad en la sociedad acerca de este tema. Esa difusión de los videos de los niños no es obviamente lo ideal, no debería hacerse, pero es supremamente angustiante presenciarlo. Y todo eso, el proceso de cómo se identificó el evento y su descripción, es esencial para la historia clínica. Todo el tipo de intervenciones y antecedentes médicos del niño es supremamente relevante, en especial las intervenciones, porque necesitamos verificar primero si es una persona capacitada, certificada para este tipo de procedimientos de reanimación, si se aplicaron y qué se hizo. Bien. Y obviamente una historia clínica completa con sus antecedentes. Bueno, muy bien. ¿Cómo podemos sospechar un reflujo gastroesofágico? Principalmente por vómito, regurgitación. Esas son como las dos cosas, ¿sí? Y también que el niño haya detenido su respiración en un momento, ¿sí? Entonces esas tres cosas son como un triángulo que nos permite identificar con mayor probabilidad un posible reflujo subyacente. Entonces, haber tenido vómito, regurgitación y apnea en el momento del evento nos habla más de reflujo como una causa subyacente. Bueno, muy bien. Esto también se va acompañado y es como lo que ya marca con mayor probabilidad este tipo de etiología que haya ocurrido durante la alimentación del niño, en especial si se hizo en posición supina, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos tener. Cuando estas características se mencionan a través de la anamnesis, digamos que uno puede estar un poco más tranquilo, porque el reflujo, aunque amerita tratamiento, pues no es un trastorno neurológico, no es una infección respiratoria que puede complicarse luego, no es un trastorno genético y demás, ¿sí? Entonces, afortunadamente, entre comillas, el reflujo es la principal causa que se ha visto asociada a este tipo de episodios, ¿sí? Y estas son sus pistas clínicas. ¿Qué otros indicadores debemos tener presentes? La infección del tracto respiratorio, como les he venido mencionando, como una de las tres etiologías más importantes que se han visto en ese grupito de 1 de cada 5 niños que tienen diagnósticos oficiales. Y lo otro es la presencia de las convulsiones, porque nos habla del segundo lugar, y son los trastornos neurológicos. Aquí quiero enfatizar bastante, y es el maltrato infantil. Creo que eso ha sido como punto de referencia eh, en últimos estudios, y es revisar ese tema de brujo y maltrato infantil. Son menores de 1 año y aún así hay víctimas de ello. Es una cosa pues inaceptable, inadmisible que ocurriría a esta edad, pero sucede,
¿sí? No es parte de los 3 trastornos más frecuentes que se ha visto en el diagnóstico, pero cuando uno profundiza en la historia clínica, sobre todo cuando existe una historia inverosímil, inconsistente en los padres, que se contradicen entre sí, un contexto socioeconómico difícil, no bajo, sino difícil, complejo en su familia, nos habla de un posible maltrato infantil. Y la expresión de los niños es esta, ¿sí? Manifestarlo así. También hablar de buscar la consulta médica tarde, los esfuerzos de reanimación en el hogar, pero que hayan ocurrido esas lesiones por parte de esos esfuerzos de reanimación. También, bueno, ya hablamos de los relatos inconsistentes y demás. Hay algo que, al menos en mi caso, sí lo he escuchado en estas situaciones y se han visto indicios de maltrato, y es cuando los papás dicen, no, es que eso se lo hizo el hermanito, no, es que eso entre ellos estaban peleando y le hizo eso, ¿sí? Realmente eso, aunque pueda pasar y que hay peleas de hermanos y demás, en general, para que produzca un tipo de evento de estos, no es natural. Y ustedes deberían prender las alarmas cuando esto ocurre. Bien, ahí está. Entonces, tenemos todas esas banderas rojas para sospechar el maltrato infantil ante un examen físico. Todo tipo de moretones, lesiones orales, quemaduras, fracturas y lesiones serias que no tengan una explicación o hayan tenido un relato inconsistente, prender las alarmas. ¿Mm? Fracturas, ¿por qué a esta edad? ¿Sí? Si los niños prácticamente son de goma a esa edad, ¿sí? Entonces, eso no es frecuente, eso no debería suceder y hablaremos en demás temas cuando debería revisarse muy bien el tema de maltrato. Pero empezamos con esto, con el BRUE, para poder hablar de esta situación en específico, que es, la verdad, difícil para el manejo en la población pediátrica. Siendo así, vamos a hablar de cómo, bueno, qué debemos hacer ante estas situaciones. Muy bien. Entonces, los pacientes que tienen un BRUE de bajo riesgo, ¿qué se les debe hacer? Para eso, la Academia Americana de Pediatría coloca este algoritmo, ya lo vamos a profundizar, y se dice que solo un 15% de los niños con BRUE cumple con los criterios de bajo riesgo. Esa es otra de las polémicas de este tema y de la actualización de 2016, porque no todos los niños, o sea, se está teniendo una exigencia tan alta por la Academia Americana de Pediatría porque se deben cumplir todos esos criterios y demás para decir podemos estar tranquilos si se lo requiere observación y demás, que la gente dice, venga, pues entonces todo es de alto riesgo prácticamente. Y sí, prácticamente de 1 a 2 niños por cada 10 que tienen BRUE, pues van a ser de bajo riesgo, el resto se van a someter a una evaluación exhaustiva. Entonces ese es el tema y que la actualización, aunque sí pudo ayudar más en el tema de la angustia de los padres al recibir ese, entre comillas, diagnóstico, es que el manejo casi que va a ser para todos muy similar. ¿Mm? Muy bien. También toca tener en cuenta, antes de pasar al algoritmo, que siempre que este tipo de eventos ocurran, esto es tema aparte, se eduque a los papás en lo que se llama la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante. Esto, antes de pasar, como les digo, al algoritmo, quiero presentárselos y es el ABCDE para evitar que durante el sueño los niños fallezcan, ¿sí? Entonces, primero, el niño debe estar en una posición supina como el ratoncito de la imagen. Siempre debería estar durmiendo boca arriba. ¿Y el ABCD cuál es? A de always. Entonces siempre toca colocar al niño boca arriba. ¿Sí? B de breastfeed. Esa es la lactancia. La lactancia se ha visto que reduce el síndrome de muerte súbita del lactante. C de crea. Crea un medio libre de humo de cigarrillo. D de don't. No dejar que el niño se caliente mucho. ¿Cómo así? O sea, tenerle muchas cobijas, tenerle una pijama gigante y cobijas y demás, se ha visto que genera mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Y E es que, la E es de every, de que
todas las superficies, cada superficie, mejor dicho, en la cual duerma el bebé, debe tener una superficie plana, firme, libre de almohadas, juguetes, chupos, lo que sea. ¿Mm? Entonces, en resumen, ¿cómo debería estar un niño en esas situaciones? Sé que esto es tema aparte y esto amerita obviamente una charla independiente, pero esto es importante por la relación que traen estos dos temas, porque sus intervenciones también ayudan a disminuir el riesgo de BRUE. Entonces, el niño debe dormir boca arriba en una cama, bueno, en una cuna, perdón, eh, libre de objetos que puedan, digamos, obstruir su vía aérea, y eso incluye dormir con los papás, que no exista humo de cigarrillo en su medio y en lo posible no calentarlo tanto y brindarle una lactancia materna adecuada. Esas son como las lecciones del ABCD de evitar estos episodios. Siendo así, pasamos a nuestro algoritmo, en el cual hacemos el diagnóstico de BRUE. Entonces ya sabemos los criterios, cómo funciona ese tema, cuál es la definición, que se hace un examen físico y una anamnesis debida y finalmente, listo. Llegamos a un diagnóstico de un BRUE y debemos clasificarlo como un bajo o un alto riesgo, ¿vale? Entonces, vamos a mirar primero los de bajo riesgo, ¿qué se les hace? Entonces, las recomendaciones de manejo para los niños de bajo riesgo son las siguientes. Las dividen en cuatro, en un debería, en un puede, en un no debería y en un no haga, ¿sí? O no es necesario, mejor dicho. Entonces, debería educarse a los padres y debería brindarse recursos para que sepan realizar reanimación en sus niños en caso de ser necesario. Eso es un tema polémico, toda la población debería conocer de la RCP y demás, pero este es un escenario de oportunidad, así como se habla en muchas situaciones, sobre todo me acuerdo de control prenatal, que siempre son esas oportunidades para poder prevenir las cosas. Esta es una de ellas para poderles decir a los papás qué se debe hacer cuando esto ocurra y hacerlo de una forma educada, bien hecha. En un puede, ese puede que es, puede obtenerse prueba de tosferina y electrocardiograma. ¿Tosferina cuándo? La tosferina debería realizarse obviamente cuando existan síntomas, cuando exista una inmunización débil para la Bordetella pertussis. Y eso debería tenerse ahí presente, ¿sí? Pero no es, digamos, algo que se haga de rutina por completo en todos los niños con BRUE, porque pues por eso lo colocan como un puede hacerlo. Y lo otro, monitoreelo con una pulsioximetría y a ojo, ¿listo? Que no debería hacerse. Un estudio exhaustivo, todo lo que encuentran acá. Entonces, que hemograma, hemocultivos, punción lumbar, electroencefalograma, endoscopia para mirar el reflujo, ya se sabe, ¿sí? Podemos mantenerlo más bien en seguimiento al niño y revisar ese tema. Si vuelve a ser un nuevo episodio, bueno, ahí ya será un BRUE de alto riesgo, ¿sí? Entonces, por el momento, lo dejamos así. Y lo otro que toca tener presente es que cuando se llegue a un diagnóstico, y eso es un punto importante de la charla, cuando nosotros decimos, y eso lo veremos ahorita en alto riesgo, cuando se tiene ya la causa del BRUE, ya deja de llamarse BRUE, porque ya no cumpliría con ser un evento inexplicado. Entonces ya pasaría a llamarse un reflujo que se manifestó como un cambio, un evento agudo de la infancia, ¿sí? O es un trastorno neurológico que se manifestó de tal manera y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, eso tenerlo ahí presente. ¿Qué tampoco debería hacerse? Monitoreo en casa, de monitoreo cardiorrespiratorio en casa. Existen monitores de apnea, ahorita les mostraré una foto. Eso no es necesario y no debería prescribirse terapia supresora ni antipilépticos, ¿vale? Y no es necesario realizar panel viral, uranálisis, glucometría, bicarbonato, lactato o neuroimágenes. Tampoco es necesario hospitalizar al niño por esta situación, siempre y cuando sea de bajo riesgo. Pero ya sabemos que los de bajo riesgo son el 15%. Entonces, bueno, el resto se enfoca en lo siguiente, y es el alto riesgo.
Entonces, en estos niños, ahí sí amerita una evaluación exhaustiva y toca revisar bien qué fue lo que pasó, porque en el alto riesgo se incluyen aquellos que hayan tenido episodios previos, antecedentes familiares, el signo de maltrato o signos compatibles con alguna etiología y demás que ameriten esos estudios. Entonces, ¿qué viene siendo? Cuando los niños cumplen con ser BRUES de alto riesgo, en esa situación se hace pulsoximetría continua al menos por 4 horas, electrocardiograma, pruebas de laboratorio tipo hemograma, glucometría, bicarbonato o pH sanguíneo, lactato, ¿sí? Y el lactato, ¿por qué se hace? Porque además de mirarnos, sí, otras condiciones infecciosas, mirar condiciones de choque en esos pacientes súper descompensados, también nos ayuda a mirar errores innatos del metabolismo en estas situaciones. También se recomienda, aquí sí, al menos tomarle prueba antigénica rápida para virus sincitial respiratorio. Al menos, ¿sí? También se encuentra para adenovirus, COVID y, eh, y la influenza, ¿vale? Entonces esas 4 se pueden utilizar como pruebas antigénicas rápidas en niños de BRUE de alto riesgo y es correcto hacerlo. El que hay más o menos es la tosferina. Sé que se ha venido mencionando desde bajo riesgo y es porque en cierta medida la tosferina se puede manifestar de esta manera, ¿vale? En su fase paroxística y demás puede tener estas expresiones. Siempre revisar el maltrato infantil y trastornos de la deglución, como les he venido mencionando. Revisar los resultados de los tamizajes neonatales, tamizajes de todo tipo, ¿sí? Incluso los prenatales, para poder mirar que todo esté correcto. Y los tóxicos en caso de que tenga alteración del sensorio, que al momento de la admisión a urgencias. Muy bien. ¿Qué pasa si encontramos el diagnóstico con ello? Pues listo, ya no se considera un BRUE. Claro, porque ya supimos que lo causó. Pero ¿qué pasa si decimos no? A pesar de que le hicimos hemograma, que le miramos el panel viral y todo lo demás, no conseguimos la causa. Entonces ahí sí se hospitalizan y ahí sí se monitorean continuamente. Y ahí sí se llama a trabajo social, se mira el tema de evaluaciones del lenguaje, terapia ocupacional, evaluación por neuro y los errores innatos del metabolismo. Cuando eso aún no explica el diagnóstico, mantenemos nuestra evaluación. Ahí sí empezamos a revisar endoscopias, empezamos a revisar neuroimágenes, empezamos a revisar todo lo demás, pero por el momento no es necesario. ¿Mm? Y luego, nosotros, ¿qué debemos hacer? Revisar si el niño vuelve a tener este tipo de episodios. Si no, si el niño no vuelve a tener este tipo de episodios, en 24 horas se puede ir para la casa, siempre y cuando se pueda hacer un control al niño y se asegure el pediatra o el médico que lo esté atendiendo de que así será, de que va a tener un control, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos para el BRUE de alto riesgo de forma inicial. ¿M? Y eso es. Muy bien. Todas estas son las causas específicas, ¿sí? Vamos a mencionarlas, ¿sí? Porque pues obviamente cada una tiene su charla respectiva y demás, y así se podrán enfocar como el diagnóstico y manejo de cada una. Pero si uno llega a encontrar signos de alguna cosa en específico, uno puede evaluar lo que requiera, ¿sí? Entonces, en caso de que el niño tiene regurgitación después de la comida, fue en posición supina y demás, uno puede hablarse con gastro y revisar el tema de un posible reflujo, ¿sí? No hay problema, porque es una causa específica que se está buscando. Toca revisar primero si fue un bajo riesgo o un alto riesgo. Si fue un bajo riesgo se puede ir para la casa después de un monitoreo como vimos ahorita y un alto riesgo podría incluso considerarse el estudio, ¿sí? Entonces, ante causas específicas, ellas se pueden estudiar de forma ambulatoria, si es un bajo riesgo, o en el hospital hablando con cada uno de los encargados, con el gastro, el de neuro y demás de pediatría, y revisar esa posible etiología que uno esté sospechando según lo que uno encontró en la anamnesis y el examen físico. Bien, entonces hay varias categorías.
Aquí encontramos en pantalla a las enfermedades infecciosas. Tenemos, como veíamos ahorita, a la tosferina, el virus sincitial respiratorio. Todos ellos se pueden hacer de forma rápida en urgencias si el hospital tiene esas pruebas rápidas. Se pueden revisar casos más graves de una infección urinaria, sepsis, meningitis o encefalitis, neumonía, según, obviamente, según el diagnóstico que se considera, pues se mira el posible paraclínico para evaluar. El maltrato infantil, obviamente, toca revisarlo y aquí anoto, de un 0.5 a un 11% de los niños con BRUE tienen maltrato infantil. Entonces uno dirá, no, pero es el 11%, es uno de cada 10. Listo. De forma que uno estudie la parte gastrointestinal, neurológica y cardiorrespiratoria. Esos siempre deberían evaluarse con uno de los subespecialistas o mayores expertos en la institución de la mano, ¿sí? Y mirar la posibilidad de estudiarlo o no, o poderlo hacer de forma ambulatoria si el niño en 24 horas no ha generado un nuevo evento si es de alto riesgo. Y en los errores innatos del metabolismo, esos son casos más complejos, son raros y deberían evaluarse con todos los exámenes que ya vimos ahorita. Un lactato elevado, una creatinina elevada, electrolitos descontrolados, gases raros, todo eso puede elevarse la sospecha, aunque sea raro encontrar un trastorno genético subyacente en un BRUE. Bien. Y obviamente podríamos sospechar otro tipo de cosas, vólvulos, intususcepciones, tóxicos, apneas centrales, todas esas cosas ya son, incluso aquí las colocan como el grupo de las misceláneas, ¿no? Otras. Entonces, digamos que las pruebas aquí no son eh, tan concretas, necesitan un pool más grande para poder revisar qué está detrás de ello, pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos de causas específicas y como les digo, cada una obviamente amerita su propia charla. Hablando del monitoreo cardiorrespiratorio, esto que ven en pantalla es una correa de apnea, ¿sí? Esto se ha visto que algunos pediatras lo recomendaban en la época de los ALTE, ¿sí? Y es por eso que se ha reevaluado su verdadera utilidad. Es para mirar que todo en el corazón y los pulmones del niño estén bien, que no genere apneas y demás, pero en realidad no se ha demostrado que tenga un gran beneficio, ¿sí? El que sí ha demostrado beneficio, y es por eso que se recomienda incluso en los BRUE de bajo riesgo, es la simple pulsioximetría, ¿sí? Entonces es más fácil conseguirla, es más barata y con eso salimos de todo, ¿sí? Revisamos su pulso y revisamos su saturación de oxígeno. Si queremos revisar qué cardiopatías congénitas y todo eso, pues la verdad ameritará su estudio específico, ¿sí? Ya la pulsioximetría no nos ayudará tanto. Pero ¿para qué sí nos ayudaría? Para revisar vías respiratorias inestables, enfermedades pulmonares crónicas y cualquier alteración ahí, uno diría, venga, ¿qué está pasando? Y ahí sí amerita profundizar un poco más en la anamnesis y mirar bien todo eso, ¿vale? Entonces, con respecto al tema pronóstico, ¿qué tenemos? De nuevo, debemos adaptar lo de antes a lo de hoy. En el caso del BRUE, ¿qué tenemos de riesgo de recurrencia de los cuantos estudios que han salido? Se ha visto que si nosotros nos regimos por lo que actualmente se tiene de la definición del BRUE, existe una recurrencia de menos del 10% en los niños, o sea, que vuelvan a tener un nuevo episodio, ¿sí? Pero los niños que tienen mayor riesgo de recurrencia son los que son pretérmino, o sea, los nacidos antes de 37 semanas, los que tienen eventos previos al ingreso, que tienen duración más de un minuto, infección respiratoria viral, abuso infantil y trastornos metabólicos. O sea, ¿cuáles tienen mayor riesgo? Pues que son de alto riesgo. ¿Sí? Así es. Y entre los que se llegan a hospitalizar, o sea, los que no se les puede asegurar una consulta de control, que definitivamente el especialista, superespecialista decidieron realizarlo, su estudio en el hospital de una, porque hay camas y hay disponibilidad para los estudios y demás, se ha visto que el 65% de los episodios tienen episodios de asfixia posteriores, ¿sí? Informados por los cuidadores, que un 10% de ellos han tenido
recurrencia de la enfermedad y que el 15% vuelven al hospital. El riesgo de apneas. Por eso fue que había surgido el tema del monitor cardiorrespiratorio, ¿sí? Para revisar esto y que no se nos pase una apnea central en los niños. Esto sobre todo debe tenerse en cuenta de nuevo en los niños pretérmino, ¿sí? Ahí colocamos la prematuridad. Es importante porque ellos son inmaduros hasta para su control respiratorio. Y sí, puede ser una causa, pero eso con el tiempo, entre comillas, pasará, porque su sistema nervioso va a madurar. Y es por eso que no es del todo útil tener un monitor cardiorrespiratorio, porque eso al fin y al cabo va a madurar y el riesgo de apnea va a ser menor. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si hay niños que se benefician de monitoreo en la casa y son estos, los pretérminos, con pulsioximetría. ¿Por qué? Porque cuando ellos se nos desaturan en la casa, toca prestarles mucho cuidado, porque obviamente no es dejarlos como, eso va a madurar y eso terminará siendo, pues, tranquilo, no hay problema, no. Porque si llegan a unas condiciones que ahí consideramos como extremas, es decir, que tengan apneas por más de 30 segundos, bradicardias súper bajitas, menores de 60, desaturación de oxígeno menor del 80% por más de 10 segundos, todo eso toca prestarle cuidado. Entonces, si hacemos, digamos, una, entre comillas, recomendación de todo lo que nos proponen estas guías, es que aquel niño pretérmino que haya tenido un BRUE, es mejor revisarlo de forma ambulatoria con pulsioximetría constante, ¿sí? Que los papás estén ahí echándole ojo de forma estrecha, ¿sí? Porque sí se nos pueden desaturar bastante, requerir oxígeno y ayuda, obviamente, por el riesgo del tema central. Y el riesgo de mortalidad. Entonces, en la época del ALTE, se decía que el riesgo de mortalidad era menos del 1%, ¿sí? Y ha sido aún menor ahora que aplicamos el concepto de BRUE, ¿sí? Muy bien. Entre aquellos que fallecieron, ¿qué pasó? ¿Por qué fallecieron? Entonces, maltrato infantil, trastornos neurológicos subyacentes, neumonía y enfermedades metabólicas. Las 4 causas de mortalidad. Ahí está el reflujo o las infecciones respiratorias, sí, por la parte de la neumonía, pero por lo demás, lo frecuente no es tan grave, por decirlo así, con excepción de el trastorno neurológico y de las infecciones respiratorias, la neumonía. ¿Sí? Recordemos, es menos del 1% en la época del BRUE y ahora menos, en la época del ALTE y ahora menos con la época del BRUE. Entonces, ahí está el tema. Y en caso de que tengamos gente con recurrencia que haya tenido necesidad de RCP, en ellos pueden tener un riesgo aún más considerable, de un 10 a un 30%, ¿sí? Y esos niños, sí o sí, toca estudiarlos muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, siendo así, pues quisiera conocer si existe alguna pregunta, eh, si obviamente quieren profundizar acerca de este tema. Es muy interesante, las guías de la Academia Americana de Pediatría, pues son, como les digo, relativamente frecuentes, perdón, relativamente recientes y nos sugieren estos nuevos pasos para tratar de ahorrar un poco de recursos, pero ya sometiendo a la práctica Mm, no es que lo haya reducido bastante, ¿sí? Aún el 15% de los casos son de bajo riesgo, entre comillas, porque son muy exigentes con el tema de cumplirlos todos. Entonces casi prácticamente a todos se nos van con estudios complementarios, ¿sí? Entonces, muy bien. No sé si quieran comentar alguna cosita adicional, alguna duda que tengan. Para revisar por acá. Listo. Bueno, muy bien. Creo que no. Entonces, muy bien, vamos ¿a qué? A continuar, obviamente, durante las próximas semanas, tanto con charlas de nuestra línea central e inauguraremos también las de nuestras líneas, la parte de infecto, neonatos, ya se aproximarán con nuestras nuevas charlitas de
temas muy interesantes para todos ustedes, ¿vale? Entonces, siendo así, muchas gracias por haber asistido y listo, nos vemos en próximos encuentros, ¿vale? Listo, muchas gracias. Bueno, chao, chao a todos, que estén muy bien.